vamos a empezar este módulo de visitas, ¿vale? Lo que yo siempre llamo el momento crítico, siempre en el mejor de los sentidos. La idea de este módulo es que sea lo más participativo y sobre todo si alguno ya ha tenido alguna experiencia con alguna visita, me podáis interrumpir, me podáis preguntar y me podáis y podamos hablar de cómo resolver un caso concreto, ¿de acuerdo? Supongo que ya todos me conocéis. Aquí dejo como siempre el canal de contacto. Hoy lo que veremos será el antes, un poco antes, el durante y el después de la visita, ¿de acuerdo? Lo vamos a marcar así como un poco más narrativo. Vamos a empezar hablando de las visitas. Más o menos, ¿cuál es el proceso? Lo primero de todo es saber de dónde venimos. Ayer, por ejemplo, en el anterior módulo, llegamos hasta tener una visita coordinada. Es decir, tenemos a un cliente ya interesado en una vivienda y ya hemos quedado con el propietario, le hemos presentado el perfil y ya hemos quedado en un sitio concreto, en un lugar concreto, a una hora concreta. ¿De acuerdo? A partir de ahí, hoy veremos qué es lo que hay que hacer para ir encaminando la operación hacia el éxito. Lo primero que hay que hacer es preparar la visita. ¿De acuerdo? No preparar la visita en sí, sino prepararos vosotros para la visita. ¿Vale? Indispensable y algo que tenéis súper a mano, estudiar la descripción y las características del inmueble. Es decir, tenéis que conocer muy bien toda la información que tenemos de la vivienda que vamos a visitar. ¿De acuerdo? Podemos hacer un poco más de investigación y a lo mejor si es una vivienda que está captada no, si está captada a través de un propietario que ya lo tenía publicado, el anuncio, pues podemos intentar buscar el anuncio en los portales para ver si encontramos algo más de información, pero al menos tener clara toda la información que ya hemos publicado como housing. Aparte de eso, ¿qué podemos hacer? Estudiar la zona. Obviamente, cuando ponemos la visita, vamos a ir si no lo tenemos, si no tenemos acceso a través de la aplicación de la dirección exacta, le vamos a preguntar al City Manager o al coordinador de visitas cuál es la dirección exacta. Una vez la tengamos, podemos irnos perfectamente a Google Maps y consultar y estudiar un poco la zona. Es decir, transporte y comunicaciones, los comercios que queden cerca, si hay algún servicio importante, como un hospital importante que quede cerca, algo relevante de la zona y también conocer un poco del barrio, qué perfil de barrio es, si es un barrio que es más obrero, si es un barrio que es más familiar, si es un barrio más de una zona residencial un poco más alta, más baja, una zona media, una zona más turística, una zona menos turística, más céntrica, más en la periferia, porque eso lo que va a hacer es que nos situemos un poco, sobre todo si no conocemos la zona, y que esa información luego se la podamos trasladar al cliente y le añadamos valor durante la visita. La idea y lo voy a ir repitiendo mucho durante este módulo, es aportar valor al cliente durante la visita. Aportar valor, ¿qué es? No simplemente ser el vehículo para que el cliente vea el piso. Con eso no es suficiente. Hay que darle un plus. ¿De acuerdo? ¿Y ese plus qué es? Información relevante. Ni más ni menos. A mejor conozcas la zona, mejor, a mí me falta una R, mejor impresión y mayor confianza damos. Es lo que digo siempre. Si dedicamos el tiempo suficiente, más información tenemos, información y tiempo, más confianza. Y más confianza, mejores resultados. Como siempre, si tenéis alguna pregunta, podéis levantar la mano, desmutearos y hacerme cualquier consulta. El siguiente paso, también antes de hacer la visita, incluso estamos en ese momento de que es el mismo día de hacer la visita, pero todavía no he salido de casa o de la oficina o de donde esté para ir a hacer la visita. ¿Qué hay que hacer? Recordar al cliente y reconfirmar la visita. ¿A quién? Al cliente. ¿Por qué? Porque el coordinador de visitas, sea quien sea, ya lo habrá hecho con el propietario. Pero vosotros, como venís teniendo ese seguimiento y esa trayectoria con el cliente, sois vosotros los encargados de reconfirmarlo. Y es algo que a vosotros os interesa. ¿Para qué? Para no perder el tiempo. Entonces, ¿cuándo se puede hacer ese recordatorio?
el mismo día de la visita a primera hora o yo recomiendo que sea no pasa nada por recordar de más una visita antes de salir a la visita, ¿vale? Aquí os he dejado un ejemplo que es real de un cliente que yo traté, que a primera hora de la mañana, buenos días, se le da buenos días con toda la educación del mundo, era solamente para confirmar la visita de hoy a tal hora. Vale, sin problema. Y justo antes de salir pongo en camino. Y si no lo he hecho antes, como habíamos dicho en el módulo anterior, le puedo enviar la ubicación de dónde vamos a quedar exactamente por WhatsApp. Me aprovecho un poco más de esta herramienta tecnológica para asegurarme de que esa persona no se va a perder. Sobre todo si estáis tratando con clientes extranjeros, también. O sea, le podéis asesorar también previo a la visita. Mira, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde te estás quedando? ¿Dónde vas a salir? Para que no os llegue tarde. Porque, sobre todo, si las visitas las vamos a hacer, como será en la mayoría de los casos, con el propietario o con alguien representando al propietario en el piso, un cliente que llega tarde da muy mala impresión y ya hemos perdido muchísimos puntos, ¿vale? Entonces es fundamental asegurarnos de que ese cliente va a estar puntual en el sitio que le hemos indicado. Ya una vez estamos allí, pero todavía no ha empezado la visita, ¿qué podemos hacer? Preparar la vivienda. ¿Para eso qué hay que hacer? Llegar con la antelación suficiente. Mi recomendación siempre, si una visita empieza o hemos quedado para una visita por ejemplo, a las 5 de la tarde, estamos 20 minutos, media hora antes. ¿Por qué? Porque también nosotros, o pensar de estar allí 20 minutos, media hora antes. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa. El transporte público puede fallar, puede haber mucho tráfico y todo el tiempo que estemos ahí antes lo podemos aprovechar, uno, para preparar la vivienda. Si el propietario está allí, en el piso, que en muchos casos será así, podemos, antes de que llegue el cliente, llegar al piso, picar al telefonillo, oye, mira, soy tal de House, que había venido para la visita, ¿te importa que suba un momento? Tal. Y crear un ambiente listo para alquilar. ¿Este ambiente qué es? Pues dejar la propiedad en orden, abrir las cortinas, encender las luces. Yo siempre digo que entre toda la luz posible, nunca hay luz de más, tanto si es natural como si es artificial. Esconde los cables sueltos, los objetos personales, sobre todo los que indiquen alguna inclinación, ya sea política, religiosa, deportiva, la que sea. Todo que quede lo más limpio posible y lo más ordenado. Y que sea lo más neutro posible. Eso es lo que quería decir. Eso se complica más cuando, por ejemplo, vamos a hacer una visita a un piso donde los inquilinos todavía están viviendo, que se les acaba el contrato, pero bueno, ahí entra un poco más de dificultad. Elimina cualquier distracción para conseguir un aspecto limpio y minimalista, ¿de acuerdo? Y ese momento en el que estamos viendo a lo mejor por primera vez el piso con el propietario y, oye, mira, ¿te importa qué? Para dejarlo más presentable, voy encendiendo las luces y demás para que se vea correctamente o voy ventilando, por ejemplo, muchos pisos que vemos habrán estado vacíos mucho tiempo. Un piso que está vacío mucho tiempo y con la llave de paso del agua cerrada, acaba oliendo a humedad. Es normal. No es que le pase nada al piso. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ventilar el piso con cierta antelación. Yo conozco, por ejemplo, a compañeros que incluso se han llevado un ambientador de estos de spray. Pero bueno, eso puede ser un poco excesivo. Pero sí, vosotros ya cuando entréis tendréis una impresión del piso que será positiva o negativa. Si es positiva, la vamos a mantener o la vamos a mejorar. Si es negativa, obviamente habrá que subsanarlo. Y en ese momento en el que estamos arreglando todo eso, pues vamos entablando una conversación con el propietario y vamos entablando un poco la confianza. Le recordamos el perfil que va a venir, lo bueno que es, cuál ha sido la historia para llegar hasta esa visita, cuánta experiencia tenéis vosotros como en el sector. Por ejemplo, muchas veces os podrá acompañar o estará el City Manager, una persona con más experiencia, pues también puedes hacer una conversación en grupo, pues todo eso que ayude a crear esa confianza. Entonces,
Llega el cliente y quedamos con el cliente y estamos abajo, en la puerta. No, obviamente, no en la puerta, sino en el punto en el que le hayamos indicado para quedar. Muy importante esto, que igual se me olvidó aclararlo en el módulo anterior. Cuando paséis la ubicación para quedar con un cliente, nunca le paséis, obviamente, la dirección del piso ni de la finca. ¿Por qué? Porque nos interesa que ese cliente llegue antes y os los encontréis picando el telefonillo. Porque os fastidia toda la visita. No os interesa. Entonces, ¿qué es lo que os recomiendo yo? Quedar en un punto reconocible cercano. Si no hay ninguno, asegurarse que al menos le damos la dirección del número de al lado. Por ejemplo, si el piso está en la calle Alemania número 10, pues decirle que quedamos en la calle Alemania número 12, a no ser que la 12 ya esté a mucha distancia, que puede pasar también. Mirarlo en Google Maps. Google Maps es una fuente de información buenísima de cara a coordinar visitas, o si no, en la de delante. ¿Vale? Y obviamente nunca le vais a dar la dirección exacta con el piso, la puerta, el bloque, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya estamos abajo con el cliente y lo que vamos a hacer es, lo primero, asegurarnos, vamos a proteger nuestro trabajo antes de que empiece. ¿Con qué? Con la hoja de visita. Esa es la herramienta que tenemos nosotros para proteger nuestro trabajo. Aquí os la he dejado. Es una hoja muy, muy, muy sencilla, que se explica muy, muy, muy rápido y se rellena en un momento y no tiene que suponer ningún problema que el cliente la firme. Lo único que nos pide esa hoja, un segundo, lo único que nos pide esa hoja es, uno, que identifiquemos al cliente con el... Muy buena, Roxana. Que identifiquemos al cliente, ¿de acuerdo? Con el nombre y su documento de identificación y la dirección de la vivienda que vamos a visitar, ¿de acuerdo? Y la fecha, acompañado por uno de nuestros expertos en materia de arrendamientos de inmuebles urbanos. Si se formalizase el interés en el arriendo del inmueble, nuestro experto le asesorará para lograr el mejor acuerdo de manera exclusiva con la mediación de Housing Spain, ¿de acuerdo? Luego, descripción de los servicios. Esos servicios de los que ya habíamos hablado en el módulo anterior. Y al final, estas tres líneas son muy importantes, que son las que de verdad protegen vuestro trabajo. La firmante se compromete a no alquilar el bien directamente con el propietario y garantiza que no ha visitado el inmueble anteriormente. También queda informado de que el pago por los servicios descritos anteriormente será del 10% de una anualidad y serán efectivos a la firma del contrato de alquiler. ¿De acuerdo? Entonces ya queda informado del servicio que le estamos prestando, de que no puede darnos la vuelta. Darnos la vuelta significa eso, hacerlo directamente con el propietario y lo que le vamos a cobrar por ello. Esta hoja la tenéis, como el resto de documentación operativa, la tenéis en el Notion. ¿De acuerdo? Yo os recomiendo encarecidamente, sobre todo si desconfiáis o no tenéis una confianza plena con el propietario o con el cliente, que la firméis siempre y os la quedéis vosotros. ¿Vale? La escaneáis y a lo mejor la dejáis en una carpeta virtual, en un drive o en vuestro ordenador, que la tengáis ahí bien segura. Ciudad y fecha y simplemente tiene que firmar el cliente, no tenéis que firmar vosotros, ¿de acuerdo? Y la información que hay abajo es de protección de datos. Esto es muy importante. Yo ya me estoy encontrando casos de housers que han tenido problemas o se les han complicado visitas o directamente han perdido operaciones, directamente, porque os lo digo, los propietarios no tienen ningún tipo de vergüenza y si no han firmado ni un mandato de intermediación ni se ha firmado si no se ha firmado un mandato de intermediación cuando se ha hecho la captación por parte del propietario o no se ha firmado una hoja de visita por parte del cliente, estáis trabajando sin ninguna red de seguridad y estáis caminando sobre un cable muy, muy fino, ¿de acuerdo? Y además hace viento. Así que mi recomendación es siempre que la firméis. Un cliente que le proponéis esto y no la quiere firmar, no hay ningún problema. No se ve el piso y punto. Hacedme caso, os curáis en salud y no vais a perder tiempo y disgustos a posteriori.
También es el momento de hacer pedagogía al cliente. Todavía no hemos subido al piso. ¿Qué hay que hacer ahí en ese momento? Cuando todavía no hemos subido, educar al cliente. Educar al cliente es definir y prepararlo para cómo va a ir la visita. Definir quién va a conducir la visita, es decir, qué vamos a hacer nosotros, que le vamos a ir enseñando el piso, que estará el propietario también, que tendrá la oportunidad de conocerle, de hacerle alguna pregunta puntual sobre el piso, pero que las preguntas correspondientes al alquiler, a la negociación y al cierre del alquiler nos la tienes que hacer a nosotros a posteriori, después de la visita, no durante la visita. Lo podemos informar así de claro. ¿Os acordáis que había momentos del proceso en el que había que ser más servicial y otros en los que había que ser más directo? Pues este es el momento de ser directo. Mira, ahora subimos al piso, estará el propietario. Si tienes alguna pregunta sobre el piso, la podemos solucionar ahí, pero si tienes luego cualquier duda sobre la reserva, sobre el precio o negociar cualquier tipo de cosa, lo hablamos después. Me comentas luego cómo quieres que continuamos respecto a este piso, si te interesa, si no te interesa. Y sobre todo lo que más nos interesa es evitar que se hable de precio durante la visita, porque el propietario está ahí y es un momento en que si se produce, básicamente nos tira la operación. Es el momento de anular el cliente. No anularlo del todo, pero que sea simplemente un espectador cuando vaya a ver el piso. Y predisponer el feedback a la posvisita. ¿Habéis escuchado lo que he dicho? Después de la visita, me comentas qué te ha parecido. O sea, ya le estoy predisponiendo a que va a haber una conversación posterior a la visita, donde me va a decir qué le ha parecido, si le ha gustado, si no le ha gustado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, picamos al telefonillo, nos abre el propietario, porque ya nos espera, porque ya nos ha visto antes, y subimos para allá. Muy importante. Cuando subimos al piso, esto lo comento también en el momento de las captaciones. Si nosotros vamos a hacer una captación, vamos a hacer una valoración con el propietario sube, si son escaleras o es entrar a un ascensor, el propietario va primero. Pero si eso es el cliente, nosotros vamos por delante, siempre, ¿de acuerdo? Y vamos siempre juntos. ¿Por qué? Porque nada más la primera impresión que le dé la entrada a la escalera de la finca ya nos va a ir diciendo cosas. Y ni siquiera ha llegado a entrar al piso. Llegamos al piso, a la puerta, se dan la mano, se conocen por primera vez. Es ese primer contacto directo entre el propietario y el futuro inquilino. Y en ese momento se produce una situación un poco tensa donde el propietario te mira como agente, tú miras al propietario. ¿Y por qué? Porque hay que definir quién va a hacer la visita, quién la va a conducir, quién va a ser el guía, quién va a marcar el ritmo de la visita. ¿Cómo os recomiendo yo que lo hagáis? Si es la primera vez que vais a ver ese piso, dejad que lo haga el propietario. Ahí vais a tener menos control, pero vais a tener que estar siempre pendientes de qué es lo que va diciendo. ¿Por qué? Porque como captamos nosotros, como se capta la mayoría de los pisos, se captan hablando con propietarios que ya han publicado el piso. Entonces ya están predispuestos a que ellos van a tener que hacer la visita. Y vosotros no conocéis del todo el piso. No conocéis la distribución, no sabéis mover por el piso, cada piso es diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo si son las primeras veces, dejad que sea el propietario. Simplemente con un gesto, dices tú mismo, al propietario, sin problema. Si ya a ese piso se le han hecho varias visitas, si ya vosotros mismos es la segunda o tercera visita que hacéis, ya podéis tomar vosotros la rienda de la situación. O si, por ejemplo, otro agente o el city manager ha hecho una visita, conoce el piso, ha hecho un vídeo y habéis podido ver el vídeo y situaros un poco en el piso. En ese momento, el tema de la visita tiene que ser un momento agradable y es un momento de reforzar el concepto de mirroring, ¿vale? Encajar, no quedarnos fuera de la conversación. Para eso hay que conocer muy bien y ver muy bien a la persona que tenemos delante y adaptarnos a las personas que tenemos delante. Evitar silencios incómodos, que toda la visita y todo el movimiento durante todo el piso sea una conversación fluida, donde vamos destacando las cosas que os comentaré a continuación. Pero vosotros, aunque no lideréis la visita, tenéis que controlar a las partes implicadas. Tenéis que ser como pastores. Tenéis que coger y evitar que si veis que se va a descarrilar la cosa, reconducirla. Muy importante esto, nunca dejar a los clientes solos con el propietario, ¿vale? Porque en ese momento, y puede pasar por mil cosas, que os distraigáis, que habrán visitas que vayan muy rápido, habrán visitas que vayan muy lento,
Habrán clientes que hablen mucho y que pregunten mucho, habrán clientes que simplemente, lo que he dicho yo, son los Fittipaldi, que simplemente entran, ven el piso a toda velocidad y luego se van. Sin mediar palabras, sin decirte absolutamente nada, sin dejarte ninguna pista si les va interesando o no. Entonces, pero muy importante que vosotros no os quedéis atrás, ni os distraigáis, ni mira las vistas tan buenas que tiene, y obviamente no cogemos el móvil, ni miramos el WhatsApp, ni cogemos una llamada de teléfono mientras estamos haciendo una visita, ni que sea el City Manager, me da igual. No se coge el teléfono mientras hacemos una visita. ¿Por qué? Porque en el momento en que se queda el propietario solo con el cliente, se pierde todo el control y todo el trabajo que hemos venido haciendo. ¿Por qué? Porque ahí es donde el propietario va a empezar a hacerle preguntas personales, preguntas sobre su perfil, preguntas sobre qué le va a preguntar directamente el feedback de lo que le va apareciendo el piso, etcétera, etcétera, etcétera. También es el momento de sacar vuestro lado de relaciones públicas, de ser lo más sociable, lo más abiertos posibles. Y siempre, cada piso es diferente. Supongo que ya lo habréis visto. Habrán pisos que las fotos y los pisos llamen mucho la atención. Hay pisos más grandes, pisos que tienen mucho valor añadido, pisos que son más divertidos, más guays de visitar. Hay otros que no tanto. Mi consejo siempre, realzar lo bueno y no esconder lo malo, sino posponerlo. Posponerlo, ¿qué significa? Que si te vas a quejar, que si no te va a parecer bien algo del piso, lo voy a pasar por alto durante la visita, pero no lo voy a esconder. Lo que voy a hacer es, lo hablamos luego, en el momento del feedback. Por lo tanto, no exageres lo inútil, o sea, que tenga, por ejemplo, es un caso extremo, pero por ejemplo que tenga un cuadro que sea de autor y lo tenga, pero que no se va a quedar en el piso y al cliente le va a dar igual, no vamos a hacer hincapié. O, por ejemplo, si la cocina está recién reformada, no es una reforma exagerada o es una reforma de hace 10 años, no lo vamos a decir porque no tiene valor. Si, por ejemplo, es una reforma que se ha hecho, lo mismo, a la cocina y se ha hecho hace 6 meses y es con materiales de alta calidad que nos ha informado el propietario porque se ha gastado un pastizal y los electrodomésticos son de una marca tope de gama, pues entonces sí lo podremos decir en el momento en que estemos en la visita. Ni tratéis de esconder lo malo o mucho peor, acentuar lo malo como si fuera algo positivo, porque es ridículo, queda ridículo. No tratéis de decir un piso que tenga un salón donde prácticamente se pueden sentar 2 personas, lo amplio que es. No viene al caso. Es el momento también de desactivar al propietario, no dar lugar a la discusión y posponer la negociación a posteriori de la visita. No se negocia durante la visita ni se habla de precio. Os pasará 100% que durante la visita el propietario, si no habéis hecho tampoco pedagogía o no habéis tenido tiempo de hablar con el propietario antes de la visita, dirá, bueno, ¿y qué te ha parecido? Directamente al cliente. Ahí, ¿qué tendremos que decir nosotros? Lo hablamos luego, lo hablaré yo con él luego y obviamente te daré la respuesta y el comentario y el feedback hoy mismo. O sea, en el momento en el que interpela el propietario al cliente o el cliente al propietario, tenéis que interrumpir la conversación. Sé que es difícil, que puede sonar mal educado, pero lo tenéis que hacer por vuestro bien. Y sobre todo no hablar de precio. Puede pasar a la inversa, que el cliente le pregunte al propietario a mitad de la visita o a final de la visita: oye, ¿y el precio es negociable? ¿Se podría rebajar? Pasará. En ese momento, ¿qué hay que hacer? Interrumpir también y decirle, si hay alguna oferta o si se tiene que plantear alguna oferta o algo relacionado al precio, se hará siempre con una reserva por escrito y con dinero de por medio. En ese momento se acabó la discusión. ¿Vale? Sé que al principio os costará, pero es importante que lo miréis desde fuera, miréis la conversación desde fuera, sepáis detectar cuando pasa esto, acordaros de lo que os estoy diciendo e interrumpir en ese momento la conversación. También, ¿qué podemos hacer cuando termina la visita? Hacer un vídeo de la propiedad y aprovechar para hacer fotos nuevas, sobre todo si las fotos que tenemos no son muy buenas y las ha hecho el propietario. Explicar el motivo de los vídeos, que al final es o justificar el motivo de los vídeos, que al final es para calificar y filtrar mejor a los clientes y mandarlo de manera privada, que no lo vamos a publicar en ningún sitio, sobre todo porque la página web o la plataforma no permite publicar vídeos, pero lo que le podemos decir es, oye, mira, ¿te importa que haga un vídeo que serán 3 minutos? Simplemente,
¿Para qué? Para que cuando tenga un cliente interesado, se lo mande y así el cliente que venga no viene a verlo. Que el cliente que venga a alquilarlo. ¿De acuerdo? Haz que sea una experiencia agradable, ayuda al cliente a visualizarse la propiedad, sobre todo si son pisos vacíos. Le podéis explicar o podéis jugar un poco con la imaginación e ir explicándole o haciendo que se ponga en el lugar de viviendo en ese piso, por ejemplo, con la distribución de los muebles, si el piso está vacío. Aquí puedes poner el sofá, aquí una mesita, camilla, el mueble de la tele puede ir aquí, la mejor manera de colocar la cama en esa habitación secundaria sería de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y centrar la atención en los aspectos positivos, lo que decía, resaltar lo bueno y posponer lo no tan bueno. Entonces, ¿qué podéis aportar de valor a nivel de información a destacar una propiedad? Lo primero, luz y orientación. Ya veis que son poquitas cosas, pero que si las tenéis preparadas de antes y las soltáis en el momento preciso, dais más sensación de profesionalidad y ganáis puntos. Luz y orientación, sobre todo, dependiendo del momento del día, por ejemplo, sé que ahora estamos en verano, pero es muy probable que hagáis visitas en invierno. En invierno, ¿qué pasa? Que a las 6 de la tarde ya no hay luz. Entonces, hacer visitas después de las 6 de la tarde no tiene mucho sentido. Es mejor hacerlas por la mañana o a media tarde. ¿Para qué? Para que entre el máximo de luz posible. No tiene ninguna gracia hacer una visita con solamente luz artificial. Entonces, sobre todo ser conscientes de dónde entra la luz. Aquí me gustaría hacer una actividad, si alguien me puede responder por el chat o si quiere desmutear, ¿por dónde sale el sol en este planeta? ¿Por qué orientación sale el sol? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por el este? Es que está muteada, Roxana. Por el este. Vale. Esto parece una tontería, una pregunta que podría parecer de primaria, pero es fundamental. El sol sale por el este y se pone por el oeste. Y tenéis que tener mucha conciencia de hacia dónde está orientado el piso. La orientación del piso viene determinada por, sobre todo, la estancia principal, que es el salón, las salidas, las ventanas, o por dónde entra la luz, hacia dónde mira. ¿De acuerdo? Hay todo tipo de inmuebles. Hay casas que, por ejemplo, son a cuatro vientos y les puede entrar luz por cualquiera de los sitios. Pues en ese momento, en cada habitación, tendréis que decir o explicar la orientación cada sitio. ¿Cómo lo podéis hacer? Haciendo esa preparación previa de la visita, sabiendo todo eso, mirando en Google Maps, con la brújula que hay abajo a la derecha, por ejemplo, qué orientación tiene el piso. Si está orientado hacia el este, tendrá luz de mañana. Si está orientado hacia el oeste, tendrá luz de tarde. Si está orientado hacia el sur y tiene una orientación amplia y sin barreras, no tiene ningún edificio en medio, no es una planta baja ni nada, y tiene una orientación sur, el ángulo de la Tierra no es completamente recto, sino que está un poco inclinado. Eso implica que el recorrido del Sol no es un arco perfecto, sino que está un poco vencido como hacia el sur. Por lo tanto, los pisos o las viviendas que están orientadas hacia el sur son las que tienen más luz durante todo el día. Y las que están orientadas hacia el norte, lamentablemente, no tanto. ¿Vale? Entonces, el mismo piso, exactamente el mismo, pero que está orientado hacia el este o hacia el oeste, yo creo que está orientado hacia el sur, tendrá más valor siempre el que está orientado hacia el sur. También podéis destacar el tema del espacio, ¿vale? Sobre todo si es un piso que tiene cierta cantidad de metros, si el espacio está bien distribuido. Por ejemplo, un consejo que os doy, los pisos que son muy alargados y que tienen esa distribución por pasillo, ¿de acuerdo? Son pisos que pierden muchos metros y mucha sensación de espacio. ¿Por qué? Porque aunque tenga 80 metros cuadrados y el pasillo nos dé la sensación de que no ocupa mucho, se come a la larga muchos metros del piso. Entonces, una distribución del piso donde no haya mucho pasillo es algo a destacar. Es un buen diseño del espacio. También depende de las limitaciones de la finca, del terreno y demás. Pero eso también lo podemos resaltar. El tema de la privacidad, sobre todo, conociendo también la finca. Ya lo he comentado alguna vez en el módulo de legal, pero podéis consultar, por ejemplo, en el catastro,
antes de ir, sin ni siquiera estar allí, cuántos pisos tiene por planta ese edificio. Si son muchos vecinos, son pocos vecinos. Si es la última planta y no tienes ningún vecino por arriba, o es la planta abajo y no tienes ningún vecino por abajo, no tienes ningún vecino a los lados. Si es una urbanización cerrada, pues la sensación de privacidad será más o menos. Y si es algo positivo, lo vamos a resaltar. También el barrio, ¿de acuerdo? Que ya lo podremos haber ido vendiendo o ir resaltando o ir explicando antes de la visita, pero también durante la visita, en ese momento, lo podemos resaltar como algo positivo, ¿vale? Fijaos que son muy pocas cosas y no en todos los pisos, no en todos los casos será algo positivo. Entonces, simplemente quedaos con lo positivo, tenerlo en la cabeza en el momento adecuado para intervenir y, sobre todo, no hablar demasiado, ¿vale? En ese momento la información es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque el cliente está muy receptivo a muchos estímulos, está en un entorno que no conoce y no se siente del todo cómodo. Entonces hay que saber cuándo hablar y no hacerlo también. También es el momento, sobre todo si hemos hecho una búsqueda o es un piso que encaja mucho con lo que nos ha pedido el cliente, sobre todo si nos ha pedido algo muy específico, durante la visita hay que destacarlo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el tema del aire acondicionado. Cuando llegamos al salón y vemos el split de aire acondicionado, pues mira, para que no se te olvide, aquí tienes el aire acondicionado como ya habíamos hablado la primera vez que te llamé. ¿De acuerdo? Entonces, ha terminado la visita. Igual el propietario ha querido hacerle una pregunta o le ha quedado curiosidad a la hora de decirle el perfil. También es el momento de, si hasta ese momento no nos ha pasado la documentación y esa documentación nos la hemos pasado al propietario, enseñársela o decirle si le gustaría quedársela o quedarse con una copia o simplemente que sea consciente de que esa documentación está ahí. Todo bien, al final, sobre todo si veis que el cliente ha dejado interés, darle la opción de que dé una última vuelta por el piso mientras vosotros os quedáis hablando con el propietario o que haga un vídeo o que haga ciertas fotos. Al propietario, en la mayoría de los casos, no le va a importar, ¿vale? Entonces, bajamos, se termina la visita y ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos arriba con el propietario y el cliente se va? No, bajamos con el cliente, ¿vale? Bajamos con el cliente y salimos de la finca. Cuando digo finca, siempre digo edificio. Quiero decir edificio. Entonces, salimos de la finca y nos alejamos un poco, sobre todo si el piso es una primera planta y obviamente no vamos a hablar en la escalera. ¿Por qué? Porque las escaleras tienen un montón de eco y no solamente se enterará de lo que estamos hablando y del feedback el propietario, sino que se enterarán o se pueden enterar todos los vecinos, ¿vale? Nos salimos a la calle, nos apartamos un poco, oye, mira dónde vas, dónde has dejado el coche o vas a coger el metro, te acompaño un poco hacia la salida. Le paramos y le preguntamos el feedback, ¿vale? Una opinión detallada y sincera inmediatamente después de la visita. Nunca lo hagas justo en el portal, déjate un poco lo que estaba diciendo. Nunca se sabe quién estará escuchando. Bien, en ese momento lo que hay que... Es una interacción que es muy sencilla, ¿vale? Lo que hay que preguntarle es, primero una pregunta abierta. Bueno, ¿qué te ha parecido el piso? Ahí nos podrá dar más, menos información, podrá tirar por un lado o podrá tirar por el otro. Ahí nosotros tendremos que escuchar y evaluaremos ya con el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal si le ha gustado o no le ha gustado, si el feedback es más positivo o más negativo. Si el feedback es negativo, pero no nos da muchas explicaciones o no nos da detalles, preguntarle qué es lo que no le ha gustado del piso o qué es lo que ha hecho que no se interese por el piso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esa información nos servirá luego para proponerle otra vivienda. Pero si el feedback nosotros detectamos que ha sido positivo, podremos detectar que ha sido positivo, pero que también hay dudas, ¿vale? Que no es directamente, me ha encantado, muy pocas veces, sobre todo por la cultura que hay aquí en España, en general no os encontráis con una persona que os diga, vale, sí me ha encantado, vamos, ¿cómo hago para reservarlo? Quiero reservarlo ya. Normalmente eso os pasará con clientes que sean más extranjeros. También acordaos del tema de la urgencia. Es más fácil que os den una respuesta positiva si están en un nivel de urgencia alto que si es bajo, ¿vale? En ese momento entran en juego pues todo el trabajo que hemos hecho anteriormente. Entonces, si detectamos a través de esa pregunta abierta, que es ¿qué te ha parecido el piso?, que el feedback es positivo, yo lo que siempre pregunto es, ¿entonces te ha gustado lo suficiente para reservarlo?
Es decir, una pregunta cerrada, que nos puede decir sí, no o lo tengo que hablar con alguien más. ¿Cómo nos podemos ahorrar ese lo tengo que hablar con alguien más? Si nos hemos asegurado que todas las personas que van a firmar, que están implicadas en la decisión de quedarse con el piso, es decir, todas las personas que vayan a firmar el contrato de arrendamiento, están en la visita. Por eso es muy importante que os aseguráis de eso, porque os ahorráis ese tiempo de, no, es que lo tengo que hablar con mi mujer, lo tengo que hablar con mi pareja, lo tengo que hablar con los otros 2 compañeros de piso, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, no, mi consejo profesional, y eso lo puede decir cualquier persona, lo podéis preguntar al City Manager, los típicos, lo que yo llamo los zapadores, esas personas que van a prospectar el terreno, esos padres de hijos que están muy ocupados, esos amigos que hacen como de personal shopper en un momento dado, que van a ver el piso y ya si me gusta a mí, yo se lo comento a la persona que de verdad tiene que tomar la decisión, a esa gente no le agendes una visita nunca. ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo. La opinión que le van a dar a la persona que de verdad tiene que venir a ver el piso y va a tomar la decisión es una opinión sesgada y que vosotros no controláis. Y nunca sale bien. Entonces, en ese momento, si hemos hecho bien el trabajo y están todos ahí, si no, esas personas, si es por ejemplo una pareja, se mirarán y dicen, tenemos que hablarlo. ¿Vale? Tenemos que hablarlo, es un momento de que esa persona no es porque tengan que hablarlo, la decisión ya la tienen tomada. Una decisión de compra la tiene tomada una persona a los 8 segundos de ver el producto. Pero en ese momento se ven entre la espada y la pared y en ese momento el ser humano, como cualquier otro animal, hace 2 cosas. O se enfrenta o huye. ¿Qué es lo más fácil? Huir. Entonces, ¿qué hacemos? Lo tenemos que hablar. ¿Vale? Todo esto parece psicología de medio pelo, pero que es la verdad. Y al final todo eso lo vais a ir encontrando conforme vayáis haciendo visitas. Si nos encontramos con que nos dicen eso, marcamos el deadline. Seguimos manteniendo el control de la situación diciendo, vale, entonces ¿cuándo me podrás dar una respuesta? ¿A qué hora? Si la visita es a las 4 de la tarde, yo supongo que antes de las 8 me podrás dar una respuesta. Sí, no. O lo tengo que hablar un poco más. Normalmente os dirán que sí, porque no se tarda tanto en tomar una decisión si le gusta o no. O tengo que ir a ver otro piso. Vale, ¿cuándo vas a ver el otro piso? Tal, vale, entonces cuando termines de hacer esa visita, igual te llamo una hora después y me dices cuál de los 2 te ha gustado más. ¿Vale? Siempre mantenemos el control de la situación a posteriori. Si la respuesta ha sido sí, si el feedback ha sido positivo a esa pregunta abierta y luego cuando hemos hecho esa pregunta cerrada, el feedback ha sido sí, no vamos a, es decir, si lo quiere reservar o si le ha gustado tanto lo suficiente para reservarlo y todas las personas implicadas en la firma, en la que será la firma del contrato de alquiler, no vamos a dejar que se vayan. ¿No? Estamos en España, en cualquier zona mínimamente residencial hay un bar cerca. Ofreceros a acercaros a una terraza o a cualquier sitio o en la misma calle si veis que no queda ningún sitio cómodo que quede cerca. Y vamos a firmar esa hoja de reserva. No vamos a esperar que se enfríe ese cliente. ¿De acuerdo? Importante esto. Ya dejo el tema de la reserva para el siguiente módulo, que es el módulo de cierres. Transmite el feedback y la decisión del cliente al propietario a poder ser el mismo día. Importante esto, el trabajo de una visita no se acaba cuando el cliente se ha ido para su casa o para donde sea y vosotros habéis ido para la vuestra. No termina ahí. Tenéis que coger ese feedback y, uno, reportarlo al City Manager, le enviáis un mensaje, visita tal, de la hora tal con el cliente tal, ha ido bien, lo descarta, no lo descarta, quiere hacer reserva, no quiere hacer reserva, se lo tiene que pensar, me dice algo, ¿hay posibilidades? No hay posibilidades. Y transmitir el feedback al propietario. Vosotros poneros en la piel de un propietario, que tenéis muchos pisos o que tenéis a lo mejor un piso. Vamos a poner el caso de que tenéis un piso que es un piso heredado, el piso en el que han estado viviendo vuestros padres y tomáis la decisión en solitario con los otros herederos de ponerlo en alquiler. Le dais la confianza a un agente inmobiliario para que os traiga un cliente. Ese cliente es una persona extraña que ha venido a ver un piso en el que tenéis muchos recuerdos, por ejemplo. ¿A vosotros os gustaría que esa persona, ese extraño, venga
se pasee por dentro de la casa, se vaya y no os diga nada de qué ha opinado, les haya gustado o no, no sentirá bien, no sentará bien. Entonces, ¿qué es lo mínimo que podéis hacer vosotros como agentes inmobiliarios? Transmitir el feedback, lo que le ha parecido, para que esa persona no se quede con la duda. ¿De acuerdo? Es mejor darle una respuesta negativa a que se quede con la duda y que se quede con la incertidumbre de qué habrá pasado con este cliente. ¿Vale? Y que no sepa mal darle una respuesta negativa o un feedback negativo a un propietario. Al final, os lo va a agradecer. Además, si por ejemplo tenéis el encargo en exclusiva, es decir, sois los únicos agentes o Houseit es la única agencia que lo hace, darle un feedback negativo, sobre todo si el precio está por encima de un poco fuera de mercado, es positivo porque refuerza cuando tengamos que hacer una rebaja de precio. ¿Vale? Y sobre todo, si el feedback es negativo, juzgar si es razonable o no, sobre todo si es la primera vez que haces una visita con ese cliente. Si lo que os pide o lo que os dice que no le ha gustado ese piso es razonable y se puede buscar otra cosa, voy a seguir trabajando con él. Que no es razonable y es una persona que simplemente tiene unas expectativas extremadamente altas y no me interesa trabajar con él, razón de peso para rechazarlo. En el caso de que no haya interés por parte del cliente, no insistir en una propiedad que el cliente no le ha encajado. Siempre va a tener ese cliente dudas, pero si esas dudas las vamos solucionando, el por qué, y vosotros le vais dando información y vais rebatiendo todas las objeciones y al final os decían, no, mira, que al final no me interesa. Que al final a la gente le cuesta mucho decir que no, porque se sienten incómodos. Pues no insistir. Aquí el no es no. No tratéis de ser esos vendedores que van detrás, porque no estaréis haciendo bien el trabajo. Intentar entender qué está buscando el cliente exactamente, es decir, qué es lo que le falta de la vivienda que ha visto para buscarle la siguiente. Es importante eso, ser directo, profesional y escuchar atentamente el por qué. Habrá veces que el por qué sea más claro, hay veces que lo tendréis que leer un poco entre líneas. Una visita que no sale bien, no os tenéis que ir con la cola entre las piernas para casa, porque no es una oportunidad perdida. De hecho, es una oportunidad ganada para conseguir más confianza con el cliente y más información para buscarle la siguiente vivienda. Proponer nuevas opciones, ser original y entender las necesidades del cliente. A más información os dé, siempre digo, va a ser más difícil encontrarle algo, pero cuando lo encontréis, va a ser extremadamente más fácil vendérselo. Y a más específico, eso, más difícil de encontrar, pero más fácil de vender. Entonces, hacemos un repaso de todos estos pasos. Tenemos una visita confirmada, lo que hay que hacer es confirmar la visita primero con el cliente, es decir, comunicársela correctamente, eso ya lo vimos en el módulo anterior. Antes de salir a hacer la visita, estudiar la propiedad y reconfirmar la visita. Justo antes de empezar la visita, una vez estamos allí, pedagogía con el cliente, que firme la hoja de visita y preparamos la vivienda. Luego, lo que es la visita en sí, de ahí siempre tiene que salir sí o sí un reporte al City Manager o a vuestro coach. Y luego de la visita, preguntar el feedback. Si es negativo, preguntar por qué. Y comunicárselo al propietario. Y si es positivo, preguntarle si quiere reservar o no. Que el feedback es positivo y no quiere reservar, habrá alguna duda. Habrá alguna razón por la que no. Entonces hay que solucionar esas dudas, despejar esas objeciones y poner un poco de presión. Ya hablaremos durante el siguiente módulo, el módulo de cierres, sobre este tema. ¿Por qué? Porque al final lo que nos interesa es el objetivo. ¿El objetivo cuál es? La reserva. Que firme la hoja de reserva y deje el depósito. Consejos útiles, sobre todo, es el momento de tomar el control de la situación. No os quedéis fuera, no os quedéis fuera de lo que es la visita en sí, de lo que es la actividad. ¿Por qué? Porque si vosotros dais a entender eso, si no dais un paso adelante, ahí el momento crítico del que hablaba antes también es crítico porque es el primer momento durante todo el proceso en el que el propietario y el cliente han tenido contacto directo. Y es posible que ellos ya, en ese momento que tienen contacto directo, se den cuenta erróneamente de que vosotros ya no hacéis falta y os dejen fuera de la situación. ¿Cómo podemos evitar eso? Habiendo hecho una buena captación, firmando un mandato de intermediación correctamente, firmando la hoja de visita y durante la visita evitar que hablen de más y
y evitar que mantengan el contacto y obviamente no es el momento de que el propietario le diga, oye, ¿me dejas tu número de teléfono? Obviamente no es el momento de que deje el número de teléfono. El número de teléfono entre las dos partes no se intercambia hasta que se firma el contrato de alquiler. Saca tu lado de relaciones públicas, es el momento de, pues eso, hacer un poco más de relaciones públicas, hacer un poco más de vendedor, ser una persona agradable, abierta, que sea eso, un momento agradable, que no sea un momento tenso, un momento de dudas, que sea un momento divertido, pasaoslo bien cuando vais a hacer una visita. Es de las cosas más bonitas que tiene este trabajo, ¿de acuerdo? Tener acceso a pisos que el resto de personas no tienen. Es el momento de hablar y tener contacto con la gente que otras personas no tienen. Entonces, si tenéis que disfrutar de ese momento y que se note. Siempre reconfirmar la visita con el cliente, sobre todo para ahorraros el disgusto de tener que ir a la visita y que os dejen plantados allí. Sobre todo, si vosotros reconfirmáis la visita, mandáis ese mensaje y no os contestan y estáis por salir a hacer la visita, llamáis y no contestáis, no vayáis a la visita. No merece vuestro tiempo ese cliente. ¿De acuerdo? El trabajo no acaba sin el feedback al propietario y al reporte al City Manager, y siempre tenéis que tener en la cabeza en ese momento vuestro objetivo, que es la reserva. ¿De acuerdo? Entonces, si podéis conseguir la reserva, no vamos a dejar que el cliente se vaya y el cliente se enfríe. Por mi parte, ya hemos terminado. Si hay alguna duda, es el momento. Muchísimas gracias por la atención y por el tiempo. Sí, te puedes desbloquear, desmutear, perdona. ¿Me recuerdas el nombre que no lo tenías apuntado ahí en el nick? Sí, hola, soy Fernando. Fernando, vale. Quería saber de qué se trata mañana lo presencial. Vale. Eso es lo que os iba a recordar ahora. Al final, la formación presencial es, pues eso, una sesión práctica y presencial, ¿de acuerdo? En la que haréis el examen de todos los contenidos que habéis hecho hasta ahora, y una vez hayáis terminado el examen y lo hayáis pasado, que estoy seguro que lo haréis, se os dará el diploma conforme habéis completado esta formación, se os validará la cuenta, ¿vale? Para que podáis empezar a trabajar con la plataforma, con la app y con la web app de Housit. Os recomiendo que os llevéis un dispositivo electrónico, aparte del teléfono, si tenéis alguna tablet o si tenéis algún portátil que sea manejable. Y entonces, a partir de ahí, pues empezaréis a ver todo el funcionamiento de la aplicación, estará el City Manager para guiaros, os reclamaréis y asignaréis los primeros clientes, y lo importante y lo interesante es que empecéis a hacer vuestras primeras llamadas, ¿de acuerdo? En un entorno que es más controlado, en el que vais a tener la guía y el feedback constante del City Manager, para que empecéis a aplicar todos los conocimientos que, de manera presencial, todos los conocimientos que habéis ido adquiriendo y que os he ido explicando en esta formación. ¿Resuelto la pregunta? Sí, perfecto, gracias. Vale. Pues eso, recordaros que la sesión práctica es el miércoles. Manos a la obra, sobre todo, ya sé que igual la idea es que consigáis vuestra primera visita y vayáis a vuestra primera visita, en la que seguramente os podrá acompañar, o si no el City Manager, una persona que tenga más experiencia, un compañero que tenga más experiencia. Recordad que será un momento que, bueno, yo no me he olvidado de la primera visita que hice a un piso. Es un momento muy bonito. Acordaos de todo lo que os he ido explicando para que no tengáis que aprender por las malas. Siempre hago un poco de labor de padre, intentando evitar que cometáis errores que yo personalmente he conocido y cometido. Manos a la obra. Si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias por la atención, y ahora continuamos con el siguiente módulo. Nada, un placer y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Que vaya bien.